Bueno, ya muchos me conocen, me llamo Darío Groel, y bueno, muy agradecido por la convocatoria o la invitación que hizo la Camping Data para esta charla. En realidad esta charla es una charla que va a intentar recorrer, pensar, repensar alguna cuestión de relación a la perversión. O sea, está la idea de esta charla, lo que es preparatoria para un curso que va a comenzar, ahora no recuerdo bien la fecha, pero creo que empieza a partir del segundo sábado de abril. Después les va a llegar a todos la información. Un curso justamente sobre perversión que lleva el título de esta charla: puntos suspensivos y entonces la perversión, consideraciones estructurales de la perversión a partir del último Lacan, ¿no? La idea es en esta charla charlar justamente sobre este tema, dejar planteadas algunas coordenadas, ¿no? Que nos sirvan después en el curso para retomar y avanzar en la temática. Quienes quieran participar del curso, obviamente, después pues, se comunican con la Camping Data y averiguan bien, pero les va a llegar un programa y les va a llegar las condiciones del curso. Independientemente del curso, la idea es que en esta charla recordamos en líneas generales algunas de esas coordenadas que se van a trabajar, y adelanto ya desde el principio lo que considero es mi apuesta en este tema, ¿no? Lo digo mi apuesta en este tema porque vengo trabajando, vengo pensando la perversión hace ya un tiempo bastante considerable, además de haber recorrido ahí en la clínica por la perversión cuando estuve en el hospital, con varios pacientes estructuralmente perversos, y entonces en ese punto eh, pongo en juego lo que digo que es del orden de la apuesta para, en todo caso, si quieren, ya, charlarlo, debatirlo. La idea de la charla y la idea finalmente del curso, en realidad es justamente esto: poner a prueba lo que voy a decir, la perversión como peor versión, peor versión. Y hay juego con cierto deslizamiento de sonido homofónico entre perversión y peor versión. ¿Es un juego de palabras? Sí, estamos de acuerdo. Estoy jugando con cierta cuestión de la palabra y del sonido, pero no tan distante a como lo hace Lacan a partir del seminario 22, donde juega entre la palabra perversión con parreversión, ¿no? Que en francés suenan bastante similar. Parle, con per de perversión. Perversión en francés suena igual que parreversión. Entonces ahí Lacan también se anima a cierto juego interesante, sobre todo interesante más que nada porque nadie lo había escuchado antes. Esto es genial. Perversión, todo el tiempo sonó, perversión, para los franceses, todo el tiempo sonó como perversión, y sin embargo no habían podido situarlo. Genial. Es una especie de lapsus de la escucha de siglos, desde la psiquiatría y luego pasando por el psicoanálisis. Todo francés, cada vez que habló de perversión, dijo parreversión. Y pareció como si esto no se escuchara. Jugando con esto, Lacan, a la altura del seminario 22, establece quizá el último gran concepto sobre la perversión como estructura, y lo pone en cierto anclaje a una versión paterna. Lo digo rápidamente: la perversión va a ser una versión paterna que estructura a la subjetividad. O sea, la subjetividad perversa es un modo de estructuración a partir de una versión paterna, que voy a decir rápidamente, esto no está en Lacan, pero esto se infiere del texto de Lacan, es una versión imaginaria del padre. Una versión imaginaria del padre que se instituye como estructurante y que produce la estructura perversa, así como una versión simbólica del padre, el nombre del padre en términos de ley fálica, produce la neurosis. O sea, distintas versiones del padre, simbólica o imaginaria, producirán
distintas posiciones en las estructuras neurótica o perversa. Y esta apuesta fuerte de Lacan a la altura del siglo XXII, que repite del 23 y a partir de ahí se vuelve un concepto fuerte, el de perversión, juego de palabras, sí, claro está, pero juego interesante, yo ahí hago mi apuesta humilde, la humilde apuesta desde el castellano, peor versión. Suena parecido a perversión, a nosotros no nos suena tan parecido a perversión, pero sí peor versión. Y de hecho, no estamos tan lejos, lo que voy a proponer es no estar tan lejos de lo que plantea Lacan. Se va a tratar de una versión paterna, la que instituye la perversión como estructura, tal cual lo plantea Lacan de los años 22 y 23. Pero que estoy agregando con este concepto, peor versión, es que es justamente la peor versión posible del padre. Se trata de una versión imaginaria del padre que lo lleva al peor lugar. Todo esto lo vamos a trabajar en parte de esta charla, en parte del curso. Pero nada, quiero poner en juego desde el principio de la charla hacia dónde voy con cierta idea sobre la perversión y por qué desde el título aparece este juego con consideraciones estructurales, porque se va a tratar de pensar la estructura de la perversión, pero a partir del último Lacan, justamente pensada al padre como una versión, ¿no? Como una perversión, peor versión. Anticipé quizás el final y ahora a trabajarlo sería, y ahora a fundamentarlo. Bajé la carta como apuesta y ahora a tratar de explicar por qué infiero esto. Voy un poco al título, un poco para charlar, voy un poco al título. Puntos suspensivos, me pareció importante aclarar desde el título que se trata de esos puntos suspensivos y entonces la perversión. Esos puntos suspensivos, está claro, hacen referencia a los puntos suspensivos del seminario 19 de Lacan. El seminario 19 de Lacan se llama puntos suspensivos o UPIR, o peor, ¿no? Está claro que estamos jugando en ese campo, el de los puntos suspensivos. ¿Qué dice Lacan del seminario 19? Los puntos suspensivos del seminario 19, puntos suspensivos o peor, en los puntos suspensivos habría que colocar no hay relación sexual. Esto Lacan lo dice en el seminario 19, pueden ir a la cita. Lacan dice, el título debiera haber sido no hay relación sexual o peor, ¿no? Lo que pasa es que lo pone en puntos suspensivos, ahí hace esta cosa bien lacaniana de poner mucho en juego en los títulos de sus seminarios, ¿no? Esos puntos suspensivos justamente sitúan la no relación sexual. Además hay otro juego ahí de Lacan. ¿Por qué poner la no relación en lugar de escribirla literalmente en el título? ¿Por qué lo pone en puntos suspensivos? Porque Lacan está jugando también con esta cuestión de que no es del orden del significante, o sea, no es del orden de lo simbólico. El no hay relación sexual, este gran aforismo del último Lacan, es del orden de la escritura, de letras que no irían a la literalidad de un título, irían justamente del título como un imposible. O sea, no hay relación sexual, se escribe con puntos suspensivos porque no podría ser situada por significantes. Entonces Lacan hace esto en el siglo XIX. Escribe, no hay relación sexual como puede, o sea, con un vacío en los significantes porque soporta un real, el no hay relación sexual. El no hay relación sexual es un real. Es el real instituyente de la neurosis. No hay relación sexual. La neurosis se conforma, se constituye, se estructura a partir de este aforismo estructural. No hay relación sexual. Usted me dice rápidamente, ¿cómo que no hay relación sexual? Si anoche cogí suficientemente bien, los que tuvieron suerte, ¿no? Lacan no se está refiriendo a la relación sexual que podemos tener con nuestro partener de turno. Marido, esposo, amante, mujer, novia, novio, no se está refiriendo a esa relación sexual, se está refiriendo a la relación sexual primaria. No hay relación sexual significa no hay relación sexual con el padre y la madre del Edipo.
O sea, la prohibición del incesto. No hay relación sexual, no hay relación sexual en términos edípicos. Es tótem y tabú de Freud. Es el padre de la horda primitiva que accedía a la relación sexual en términos de goce al ser muerto por los hijos y devorado en el banquete, en ese banquete inicial neurótico, uno puede pensar constitutivo de lo humano, en ese banquete queda prohibida la relación sexual con el padre. Y también ahí la distribución de la relación sexual en términos incestuosos. No hay relación sexuales, no hay relación sexual incestuosa. Si la hubiera, ahí está el título del seminario 19, si la hubiera, lo peor, ¿no? El título del seminario 19 es, no hay relación sexual o peor, si la hay, eso es lo peor. ¿Qué significa lo peor? Es lo peor en términos del malestar de la cultura. Si habilitamos la relación sexual, y ahí significa la relación sexual incestuosa, o sea, la relación sexual como un total, vale con todos y con todo en todo momento, si lo habilitamos, se desarma la cultura. No hay modo posible de la cultura. Doy un ejemplo rápido. Todos hemos quedado impactados, porque son estas noticias que aparecen y que impactan, hemos quedado impactados por esa imagen de este hombre perverso en su bicicleta y vaya acompañando detrás en esa especie de escena angustiante que vemos por el noticiero, cuando nos preguntamos dónde está Maya, porque suponíamos lo peor. La sola, se entiende, ¿no? Frente al televisor, frente al noticiero, vemos el video, cuando me estoy refiriendo al momento anterior a encontrar a Maya, esos 2 o 3 días. Cuando todos vemos la imagen de esa pobre nena chiquita, 6, 7 años, solita, caminando detrás del tipo de la bicicleta, que todos sabíamos ya que tenía antecedentes de abuso sexual infantil, si la escena se concreta, eso es lo peor. ¿Qué nos pasa a los neuróticos? O nos angustiamos frente a eso, o empezamos a producir mecanismos de negación. No, la van a encontrar, no, seguramente no pasó nada, porque no se puede pensar que el tipo abusó de la nena chiquita. Eso del orden de lo insoportable. Eso es relación sexual. Que un hombre grande, con características perversas, pueda tener relación sexual con una nena de 6, 7 años. Eso es, hay relación sexual en términos totales. Por eso Lacan dice, no la hay. ¿Qué significa que no la hay? No la hay en términos totales. O sea, la relación sexual siempre es en términos singulares. Entre uno y otra, y otra, una y una, no importa la variación que sea, con consenso, con cierta regulación, por lo menos con un carnet de documento que diga qué edad tenés, como mínimo. Entonces habrá relaciones sexuales con minúscula, porque no hay la relación sexual en términos totales. Porque si lo hubiera, eso es lo peor. Eso es lo peor. Esto dice la cárcel del 19. La frase, el aforismo, no hay relación sexual, se vuelve constitutivo de la neurosis, porque justamente en la neurosis está prohibida por represión la relación sexual incestuosa. Recuerden Freud, la neurosis comienza cuando justamente no hay acceso a incesto y parricidio. Podemos hacer el mismo juego con parricidio, incesto y parricidio. No hay relación sexual, también podemos decir, no hay asesinato del padre. Porque si lo hubiera, eso es lo peor. Jugando con esto, entre lo peor o upir del seminario 19 y perversión, perversión del seminario 22, ahí es que pongo en juego peor versión para dar cuenta de la perversión. La perversión es la peor versión de un padre que habilita la relación sexual en términos totales, o sea, sin límite o sin regulación. Y acá nos encontramos rápidamente con un problema. Vuelvo al título. Puntos suspensivos, no hay relación sexual.
y entonces la perversión. Si hay la relación sexual, ahí estoy poniendo los puntos suspensivos que la haya, entonces la perversión. Acá lo digo en lacaniano, vamos a decirlo en freudiano. No hay castración, entonces la perversión. La castración como límite. Digo entonces lo que sería el título, leo los puntos suspensivos. No hay castración, entonces la perversión. Hay la relación sexual, entonces la perversión. Si hay relación sexual o si no hay castración, lo dije en lacaniano o lo dije en freudiano, entonces la perversión. Efectivamente, castración es el modo freudiano de lo que Lacan va a decir más adelante, no hay relación sexual. No hay relación sexual significa castración. Que haya la relación significa que no está operando la castración. Ahí la castración es como límite, ¿no? Es interesante ahí Lacan. Lacan abandona un poco la palabra castración. Castración es un gran concepto freudiano, quizás el concepto más importante de Freud. Todo termina yendo hacia la castración. La pone como esa roca viva que sostiene el análisis en su transferencia e incluso el punto de imposibilidad del análisis. No se puede ir más allá de la castración, dice Freud. Esto es interesante. Se ha cuestionado mucho a Freud esa famosa frase de análisis terminable e interminable, que un análisis llega hasta la roca viva de la castración. Se lo cuestiona muchísimo. Voy a defender un poco a Freud, pero ¿cómo? ¿Quieren ir más allá de la castración? Si la castración es lo que nos funda humanos, si la castración es lo que nos constituye de malestar de cultura, ir más allá de la castración sería desarmarla, sería una salida perversa del análisis. Cuando Freud dice, no se puede ir más allá de la castración, está poniendo el límite estructural del malestar de la cultura. Es, haremos muchísimo con la castración y con el super yo para que no joda tanto. Pero, cuidado, lo humano se sostiene de este lado de la castración. Ir más allá, relajar la castración, eso es lo peor. Un análisis no relaja la castración, la instituye. Porque castración, lo que pasa es que en términos freudianos la palabra suena a una cuestión que involucra la pérdida del falo. Pero castración, en realidad, en términos como lo piensa Freud y lo va a repensar Lacan, tiene que ver solamente con una regulación de la lógica fálica. La castración es regular la lógica fálica. Lo humano se sostiene a partir de la castración. Igual es muy difícil para un neurótico ir más allá de la castración. Es muy difícil para el neurótico. Pero aparece a veces cierta suspensión de la castración y produce situaciones desafortunadas. Esto Lacan lo dice en el seminario 4, lo llama perversión transitoria. Está en el seminario 4. Bazooka, si a alguno le interesa, lo toma como concepto fuerte en su libro sobre la perversión. Bazooka era el titular de Psicopato de la UBA en la década de los 90. Lo toma como un concepto fuerte, Lacan lo dice al pasar. ¿Qué es lo que dice Lacan al pasar? Que a veces en algunos neuróticos queda suspendida la castración y entonces atraviesa una suerte de perversión transitoria. Lo pasamos en criollo, se enfiesta. ¿Vieron? El neurótico, el que no podía, el que en realidad estaba todo el tiempo acomplejado, inhibido, reprimido, angustiado, el que no podía, el que estaba atormentado por su culpa, sobre todo el obsesivo, atormentado por su culpa, de golpe, a partir del análisis, empieza a mostrar una suerte de facilitación a cierta cuestión de esa sexualidad tan reprimida antes. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó acá? Lacan le pone título, perversión transitoria, dura un tiempo. Me acuerdo de un analizante que recontra restringido, fiel, de golpe en el análisis aparece una cuestión, se volteó cuanto a Mina se le cruzó en el camino, pero de a 4 o 5 diferentes por semana. Pero no solamente sexo ocasional, después se hacía el novio y entonces mantenía relaciones vagas de
3, 4, 5 minas por semana. Se le armó unos quilombos después del WhatsApp terrible. Seguía casado igual. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasó? Perversión transitoria. No es que se volvió perverso, es que se relajó la castración. Pero no es que esto va a ser estructural. No es que el neurótico va a pasar a ser perverso. Pero se relaja a veces la castración y cuidado. Puede ser muy simpático el don Juanismo de alguien, ¿no? Que se vuelve un don Juan. Pero puede ser algo que termina coqueteando con algún rasgo perverso. Así como el neurótico o los neuróticos se melancolizan en algún momento del análisis, esto es, aparece ahí una suerte de duelo no resuelto por la pérdida del objeto incestuoso, también el neurótico, en algún momento del análisis o algunos neuróticos, pasan una historia de perversión transitoria. Momento difícil del análisis, porque ahí aparecen algunos rasgos que no estaban buenos, ¿no? En términos sociales, en términos culturales, pues ahí ese o esa neurótica o neurótico la pasa bárbaro, pero se empiezan a generar algunos líos. Es el momento donde ese neurótico o esa neurótica se anima a algo que antes no se había animado y por lo general esto le trae algunos dolores de cabeza. Con esto que estoy tratando de decir, la castración es una roca viva de la neurosis, no se puede ir más allá de eso, aunque a veces se produce esta suerte de transitoriedad por un momento donde la castración está vacilando. Y ahora hago un comentario más crítico, y lo voy a bancar, lo banco este comentario, si es que algún analista se enoja con lo que voy a decir. Hay muchos analistas que empujan a la relajación de la castración, a la relativización de la castración, como si la salida de un análisis fuera la habilitación de placeres sexuales o la habilitación de cierta corriente deseante que, como sabemos muy bien en Freud y Lacan, el deseo siempre es incestuoso y parricida. Entonces el empuje por el deseo pone muchas veces en riesgo la función estructural de la castración. Freud y Lacan son claros al respecto. El soporte mismo de la neurosis y por lo tanto de la subjetividad del malestar de la cultura es la castración o es el no hay relación sexual. Aflojarlas tiende a la, entre comillas, perversidad de ciertas prácticas. No es que alguien va a devenir perverso por un análisis, pero hay muchos análisis que empujan a los analizantes a salidas, pasajes al acto con características perversas. Y después, por lo general, esos análisis concluyen, esos pacientes de golpe terminan esos análisis porque entienden que eso los llevó a un lugar terrible y esos pacientes se las tienen que ver con quilombos familiares por motivo de eso que sucedió. O sea, la perversión es el orden de la estructura, pero la neurosis sostiene un límite contra esa estructura que es la castración o el no hay relación sexual. Si eso se aflojara, estamos en cierto riesgo de borde entre estructuras. Lacan va a ser categórico, no hay relación sexual, es el aforismo propio de la neurosis. Freud va a ser también categórico, la castración es la roca viva, no solo del análisis, de la subjetividad humana. Vamos un poco más con lo que quería decirles. Darío. Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Y ante esa castración, el sujeto, por ejemplo, digo, COVID, una pandemia es una gran castración mundial. Esos sujetos, ¿cómo reaccionan a una acción? Disculpa, se entrecortó un poco la pregunta. Yo lo relaciono mucho con la pandemia, con Sí. Los sujetos que no tienen esa estructura, ¿cómo reaccionan ante esta castración? La posición de perversa, cómo reacciona frente a la pandemia, por ejemplo. Bueno, pregunta interesante, porque me parece que hay algo de la pandemia que se ubica como límite, ¿no? La pandemia funciona como legalidad. No la pandemia en sí, sino
el distanciamiento y el aislamiento social que se instala a partir de la pandemia funcionan como límite. Y de hecho, nos hemos enterado de muchos casos que no solamente se rompía la legalidad que estaba del lado del distanciamiento social o aislamiento social, sino que eso tiene que ver con justamente el perverso en la realización del acto perverso, porque funciona como ley. Igual vamos a ir a algunas de estas cosas en el momento de la charla. Hay una pregunta, esperen que se me está pasando una pregunta de Graciela, creo que es, o algo así, ahí está. Yo tenía entendido como no hay proporción sexual, no hay encuentro. Sí, no hay encuentro entre goces, entre un goce y el otro. A ver, no hay relación sexual, es un aforismo de prohibición. No lo hay, digo, no lo hay en el sentido de eso no hay. Y entonces se pueden extender, si se quiere, se pueden derivar de esa cuestión algunos enunciados. Por ejemplo, que no hay relación entre un goce y el otro. Por eso no hay relación sexual. ¿Qué es esto que traes, Graciela? No hay proporción sexual en el sentido de que no es el encuentro exacto entre un goce y el otro, entre el goce de uno y el goce del otro. Pero en realidad el aforismo supone que esa relación no la hay. Entonces no habrá proporción. O sea, el aforismo funciona como una situación de interdicción. No hay relación sexual. Entonces, como no la hay, no habrá proporción. ¿Se entiende? No hay proporción sexual, es un derivado de la instancia interdictiva, prohibición del incesto, no hay relación sexual. No hay relación sexual, es la prohibición del incesto. Eso es instituyente. Luego, justamente como no la hay, no habrá posible la proporción sexual, como se suele decir, como las dos medias naranjas, como la llave y la cerradura, como si hubiera encuentro perfecto. Pero eso ya es más neurótico y tiene que ver con el campo del amor, ¿no? La instauración es no hay relación sexual como justamente interdicción frente al incesto. Luego, la neurosis, esto deriva, desliza hacia posibles imaginarizaciones. Por ejemplo, que bueno, que no va a haber encuentro, que siempre va a estar el malentendido en el encuentro con el otro, que nunca va a haber una satisfacción total. Igual son modos de decir lo mismo. No hay satisfacción total, no hay encuentro total, o sea, no hay justamente relación total, ¿no? Relación total significaría que la relación no tiene ningún tipo de regulación. La relación sexual siempre está regulada. Regulada por la prohibición del Edipo. No sé si hay otra pregunta. Espere que haga un comentario antes. Estamos en un Zoom normal, común. Se corta a los 40 minutos. Nos vamos a volver a conectar en el mismo, cuando se corte, nos volvemos a conectar en el mismo link del Zoom. Avanzo, voy con las preguntas porque se van a borrar y después cuando se instale el nuevo Zoom, continuaremos con una serie de puntos que quería trabajar. Estefanía, hola, ¿cómo estás? Quería saber si esta relajación de la castración podría estar en relación a un momento de mucha angustia. No, justamente la angustia es una presentificación de la castración. La angustia aparece justamente frente a la castración. Esto es bien freudiano, ¿no? Inhibición síntoma de angustia. La angustia es ante la castración. Cuando aparece la angustia, más que una relajación de la castración, lo que aparece es una suerte de como de vacilación de la defensa, por decir una manera, pero la castración sigue firme. A la salida de la angustia sigue estando la posición de esa subjetividad en relación a la castración. O sea, sigue habiendo neurosis. Lo que produce la angustia suele ser la vacilación fantasmática, que afloja cierto fantasma y quizás posibilita un rearmado fantasmático distinto. Pero no se relaja la castración. Igual todo esto lo vamos a ir trabajando, ya creo que no en esta charla, para ir siguiendo el curso. Si hay muchos pacientes, la pregunta de Pam calculo que Pamela, si hay muchos pacientes impulsados al acting out en respuesta a la demanda de la lista a gozar, no hay relación sexual, tiene entendido que no está en relación a los cuerpos sino a los significantes. A ver, se cortan 2 minutos, recuerden que nos volvemos a conectar. Pam, más que un acting out, el problema ahí es el pasaje al acto. El acting out de él juguemos un poco, porque en última instancia es un llamado al otro. El problema es de la realización del pasaje al acto, o sea, de que un análisis se empuje a la realización de un acto que va más allá de la castración.
uno podría pensar. Un ejemplo, no sé, un analista que aconseje o sugiera a su paciente que se anime con eso que es del orden de lo prohibido en el campo, en su economía pulsional, ¿no? Un paciente puede decir, bueno, que tiene, no sé, me estoy acordando ahora, película, para no nombrar especialmente un paciente, película Belleza Americana, ¿sí? Imaginen que el protagonista de Belleza Americana va al analista y el analista le dice, ¿por qué no acostarse con con la amiga de la hija? ¿Sí se acuerdan? La película gira todo en torno a esto, a esa erotización que este hombre tiene frente a esa situación. Miren lo interesante de la película, es muy interesante la película. El tipo está al palo toda la película, erotizado con la amiga de la hija. Está en una de las escenas finales, no estoy contando el final de la película, pero casi el final de la película. Está en una de las escenas finales, está a punto de tener sexo con esta chica. Esta chica es adolescente, amiga de la hija. En ese momento la chica le dice, soy virgen, y él entonces ya no puede. No puede ahí, se reinstala la castración. Imagine un análisis que convoque a que pueda ahí y que finalmente se coja a la amiga de la hija. Ese es un punto de pasaje al acto, no es de acting out, es de pasaje al acto. Obviamente la neurosis se va a reinstalar, pero cuando se reinstale, ¿con qué dolor de cabeza luego de ese acto? Recuerden, si está por cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar. Pam, creo que era esa tu pregunta. Si no, volví a preguntar. A ver, voy a ver si logro una pregunta más antes de finalizar. No, bueno, esa es la pregunta, porque cuando volvamos el chat va a quedar borrado. En el sentido de darle estatuto de estructura. Entonces, Freud lo eleva al estatuto de concepto, luego finalmente a coordenadas estructurales. Pero cuando Freud utiliza perversión es para nombrar lo que otros psiquiatras, sobre todo Krafft-Ebing, llamaban psicopatía sexual, que era un recorte de un gran campo que era psicopatía. ¿Se entiende? Había psicopatía como un gran conjunto, un subconjunto era las psicopatías sexuales. Freud nombra a la psicopatía sexual, la nombra perversión. Está claro, perversión tiene que ver con sexualidad, porque tiene que ver con lo que los psiquiatras de esa época llamaban psicopatía sexual. La operación freudiana fue interesantísima. Por un lado, coloca en el punto central que la cuestión de la perversión va a tener que ver con falo y sexualidad. Entonces ahí vale bien el nombre de perversión. Pero tiene un resto que no está tan bueno. ¿Cuál es el resto que no está tan bueno? Quitó del catálogo psicoanalítico de las perversiones prácticas psicopáticas que son perversas, aunque no involucren el campo sexual. Lo voy a decir de manera más sencilla. Hay perversiones que no pasan por lo sexual. Y sin embargo son perversiones. Y sin embargo estarían dentro del gran campo de la psicopatía. De la psicopatía. Si me preguntan rápido, ¿cuál? La corrupción. Robar. Robar, en términos de crueldad, es una práctica que involucra la perversión, pero que no es del orden de lo sexual. La corrupción política. Alguien que se queda con 15 millones de dólares y caga a sectores de un pueblo y que entiende que ese sector del pueblo estará desnutrido, sufrirá, un viejito se va a morir en el hospital, un pibe va a morir porque no tiene alimento suficiente. Ese político que se queda con 15 lucas es del orden de la perversión, pero no está involucrada en la sexualidad. No es una psicopatía sexual, es una psicopatía en términos psiquiátricos. Lamentablemente, cuando Freud extrae el concepto y lo llama perversión, le da ese estatuto de sexual que es tan importante, pero dejó fuera de juego todo un campo de la perversión que no pasa por la esfera sexual y que sin embargo es del orden de la estructura perversa. Sigamos usando la palabra perversión porque es la que nos queda por herencia Darío. de Freud y Lacan. Ahí voy a esa pregunta. Nos queda por herencia de Freud y Lacan. Sin embargo, hay un campo de lo perverso que no pasa por la sexualidad. ¿Sí, Adriana? Sí, en relación al ejemplo este que ponías de los políticos, ¿no?
ahí se juega igual una cuestión de poder también, ¿no? De lo que yo te puedo hacer. Sí. Y pensaba muchas veces en el discurso común, cotidiano, que uno dice acerca de los políticos, y te terminan cogiendo. Sí, Entonces digo, tan alejado. Ese es el modo neurótico de nombrar lo que sucedió. La neurosis le encuentra deslizamientos imaginarios y entonces juega con el chiste o con el equívoco, ¿no? Te cogieron. Pero en realidad el que se con la guita no quiso coger a nadie, quiso la guita. Y en realidad en esa práctica no le importó a quién se la quitó, le importó la acumulación de ese dinero. ¿Se entiende? ¿No sería una relajación? Pero en un acto de crueldad, a ver, lo voy a decir de manera un poco más sencilla. Cuando Freud piensa en la perversión, todavía no tenía la pulsión de muerte. La empieza a pensar en 3 ensayos de teoría sexual en 1905, donde lo que tenía era la pulsión sexual. Por eso la perversión le queda del lado de la pulsión sexual. Lo que estoy diciendo es una perversión del lado de la pulsión de muerte, donde no está la sexualidad del falo, donde lo que aparece es la crueldad y el dolor, pero no en el sentido sádico, sino en el sentido de, vamos a ponerlo de esta manera, de cierto uso del poder sobre el otro, pero como afianzamiento de lo propio, de la subjetividad propia, no en el sentido del placer, en el sentido de una lógica distinta del placer, donde la sexualidad no entra en juego. Está en el campo de más allá del principio del placer. Hay una perversión que está en el campo del principio del placer, y hay, como exceso, y hay una perversión que está en el campo del más allá del principio del placer como exceso. Lo vamos a poner a prueba en el curso. Si esto nos sirve como enganche, ¿no? Lo veremos en el curso. Freud, desde sus primeros textos, plantea que hay un principio de dolor que está, un principio independiente de displacer o de dolor, que es independiente del principio del placer. Y ahí ya Freud está jugando desde sus primeros textos lo que luego va a llamar más allá del principio del placer. A ver, lo digo de esta manera muy sencilla. Todos tenemos una cantidad de pulsión de muerte. De acuerdo a cómo lo regulemos, somos más o menos crueles. Todos tenemos una cantidad de pulsión sexual, de vida. De acuerdo a cómo lo regulemos, somos más o menos fálicamente eróticos. El exceso de una pulsión sin límite lleva a la perversión sexual. El exceso de la otra pulsión sin límite lleva a la a la perversión tanática. No solo hay perversión sexual. Lo que pasa es que la palabra nos remite rápidamente a perversión como sexualidad. Y el uso que le da principalmente Freud, en el primer Freud, y Lacan, en el primer Lacan, claramente tiene que ver con lo sexual. Sadismo, masoquismo, voyerismo, exhibicionismo, ¿no? Fetichismo, todo tiene que ver con el campo sexual. Pero hay una perversión que no pasa por el registro sexual, que no tiene nada que ver con la lógica de la pulsión sexual, pero sí con la otra pulsión. Acá vamos a estar después en definiciones fuertes, trabajaremos a lo largo del seminario, de cómo la cuestión se juega en el campo sexual y en la dificultad del límite, nuevamente de que no haya castración suficiente para todo un campo de la perversión, y esto va a estar para otro campo de la perversión que tiene que ver con la psicopatía en un sentido más amplio, que tiene que ver con, ya no con la sexualidad ahí, sino como muy bien decía Sarriana, con acumulaciones de poder o de dinero, con actos de corrupción, ¿no? Terribles, no sé, este ejemplo que le... No sé, a ver, supongamos algo, vamos un ejemplo. Espero que no se arme mucha discusión porque quiero seguir un poco con la temática. Si se arma discusión la voy a bancar igual. Hitler era perverso, sí, claro. Pero la práctica perversa era sexual sobre los 6 millones de judíos que mató. O sea, él se pajeaba sabiendo lo que pasaba en los campos de concentración. No, todo lo contrario. Había una aversión sexual hacia el encuentro con justamente esto que era el orden de lo insoportable para el nazi, que era el encuentro con el cuerpo del judío. En realidad lo que había era
un rechazo, una insoportabilidad a un punto más del orden del ser, no de la sexualidad. Los nazis mataron 6 millones de personas, judíos en los campos de concentración, y esto no tiene que ver con la perversión sexual, tiene que ver con una perversión tanática. Fueron hijos de puta igual, pero no estuvo el campo sexual en juego, estuvo la pulsión de muerte en juego. Si alguien me hace una pregunta, me va a hacer la pregunta rápidamente, pero ¿cómo? ¿La perversión no tiene que ver con la pulsión de muerte? No, la perversión sexual justamente es esquivar todo el tiempo la pulsión de muerte. Esto lo vamos a trabajar en el seminario, en el curso. La perversión es no querer saber sobre el límite a la pulsión sexual. Entonces, como la pulsión de muerte le pone límite a la pulsión sexual, no quiere saber de la pulsión de muerte. Hay un detalle interesante. El Marqués de Sade, Filosofía del Tocador, quizás su obra más importante, en un momento escribe a lo largo de la filosofía del tocador, texto muy aburrido, son una cantidad de escenas perversas, guión pornográficas, donde en realidad todo se coge la Eugenia, ¿no? Empieza Dolmancé, que es el protagonista, luego el amigo Dolmancé, luego su mujer, luego el criado, luego... Entonces la escena cada vez suman a uno más, y Eugenia, que era una adolescente, ahí empieza a aprender el acto de los libertinos, dice el Marqués de Sade en ese texto. Entonces, en un momento que hacen una pausa, todos los capítulos es todos cogiendo a Eugenia. En cada capítulo se suma uno más, ¿no? En situaciones orgiásticas pornográficas. En un momento Dolmancé hace una pausa, dice, bueno, ahora hagamos una pausa. Y lee un panfleto a todos los interlocutores que eran de esa orgía, ¿no? Entonces, lee un panfleto que dice que encontró. Estamos en tiempos de la Revolución Francesa. El panfleto lleva por título Franceses, un esfuerzo más si quieren ser republicanos. ¿No? Panfleto que estaría bárbaro para cierto sector político de la actualidad que gusta usar colores amarillos. Un esfuerzo más si quieren ser republicanos, ¿no? ¿Y qué dice ahí Dolmancé, leyendo el panfleto? Después termina diciendo que lo escribió él. ¿Pero qué dice ahí? Leyendo el panfleto como quien lee un escrito de otro. Ahí dice que una república, lo que tendría que venir luego a la Revolución Francesa, una verdadera república libre, tiene que ser una república que permita lo que quieren los libertinos, que tengan dignidad y no sé qué. Entonces plantea armar lugares sostenidos por el Estado donde los libertinos pueden tener sexo con cualquiera en cualquier momento y que nadie les puede negar ese derecho. Y ahí viene una frase muy interesante que va a tomar Lacan en Kant con Sade: soy libre de hacer lo que quiero con tu cuerpo y saciar mi antojo sin que nadie me ponga un límite. Frase que está en ese texto de Filosofía del Tocador que se llama Franceses, es una pausa, franceses es un esfuerzo más si quieren ser republicanos. ¿Qué es lo que dice ahí el Marqués de Sade? Una sociedad libre es si no te prohíben lo sexual. ¿Querés coger con cualquiera? Está permitido. Eso es perversión. Ese es el texto de Marqués de Sade. Sigue el texto. Y entonces dice el texto de ese panfleto: lo único que el Estado tiene que prohibir, o sea, el Estado tiene que habilitar todo. Mira alguien y dice, che, me quiero coger a la vecina, dale, podés. Lo único que el Estado tiene que prohibir es la pena de muerte. O sea, vale todo menos que el Estado te mate. O que el Estado te castigue, es lo mismo. ¿Se entiende? Vale todo menos que el Estado te mate y castigue. ¿Qué es lo que va a leer Lacan ahí en su texto Kant con Sade? El perverso siente horror frente a la muerte. El perverso siente horror frente a la castración. El perverso siente horror frente a la pulsión de muerte que le pone límite a su sexualidad. Quiere una sexualidad sin límites. El perverso sexual. Después tenemos el otro, el perverso, si quieren llamarlo, el perverso cruel, el perverso tanático, el perverso que no va por la pulsión sexual, sino que va por un exceso de tánatos.
busca cierta cuestión del orden del daño, pero no en términos eróticos, sino en términos de poder. Es Hobbes diciendo el hombre es el lobo del hombre. Es una parte de las tendencias humanas que va por el lado de la crueldad. Lo digo en freudiano: prohibición del incesto, prohibición del parricidio. Hay una perversión que es no aceptar la prohibición del incesto, hay otra perversión que es no aceptar la prohibición del parricidio. Recuerden que el parricidio es la crueldad. Vamos a una escena perversa. Escena perversa. Esto lo dice Raskowski, analista post-freudiano argentino, en la década del 80, en su libro El filicidio. El Estado argentino, facho, despótico, ahí no sabe el nombre, de facto, en el año 82, mandó a nuestros niños, entre comillas, o sea, los pibes de 18, a morir a la guerra de las Malvinas. ¿Ustedes creen que Galtieri disfrutó sexualmente eso? No. Pero el goce tanático fue fuerte en Galtieri, sabiendo que mandaba a estos pibes de 18 a morirse de frío y morir por bala ajena, por bala inglesa, a la isla. ¿Se entiende? Esa es otra perversión. Es la perversión que se deriva del no hay prohibición del parricidio. Dos grandes prohibiciones, incesto y parricidio. Una instala la perversión sexual cuando no hay relación sexual, una instala la perversión tanática cuando hay parricidio, ¿no? Cuando justamente no hay freno al parricidio. Sigamos un poco más. Sigo insistiendo con esta cuestión de la peor versión. Uy, hay muchas preguntas. Me bancan un poco que avance con algunas cosas y vuelvo a las preguntas, ¿no? Porque si no, nada, no presento algunas cosas que voy a trabajar en el curso, con mucho más detalle, obviamente. Voy a compartir la pantalla. Lo voy a decir rápidamente esto. A ver qué es lo que quiero compartir. Está acá. No sé si ahí ya ve la pantalla, en cualquier momento lo voy a empezar a ver. En el curso vamos a hacer un recorrido por distintos momentos de la perversión en Freud y en Lacan. ¿Qué quiero decir esto? Freud y Lacan no construyeron una versión única de perversión, dicha desde el principio y hasta el final. Avanzaron como quien construye un concepto, o como quien construye un fundamento estructural. Fueron avanzando en versiones, juguemos con la palabra versión, finalmente, fueron avanzando con versiones sobre la perversión, ¿no? Y por lo menos podemos encontrar tres, que se corresponden con distintos momentos de la obra de Freud y distintos momentos de la enseñanza de Lacan. Puede haber algunos más, pero más o menos hago este recorte. Hay tres claras versiones distintas de Freud, de acuerdo al momento de su obra, como hay tres claras versiones de Lacan, de acuerdo al momento de su enseñanza, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque uno puede decir, bueno, esto es una rumiación de un Darío tomado por su obsesión de leer a Freud y Lacan. No, porque en realidad es necesario recorrer estas versiones, porque la mayoría de los analistas se quedan enganchados, o en la primera versión, ¿ven ahí el cursor? ¿Ustedes ya ven el cursor o no? El mío, en la pantalla que se mueve, la flechita. ¿Se ve o no se ve? Sí, buenísimo. Ven acá, estoy marcando la primera. Sí, gracias. Estoy marcando la primera versión. La mayoría de los analistas se quedan acá y creen que Freud dice para la perversión esto y no leen lo que Freud dijo después. Entonces hay una cuestión bastante inacabada de perversión en Freud. De hecho, suele haber bastantes críticas a lo que Freud hizo de perversión. En realidad, vayan a leer el último Freud y después volvamos a ver si lo cuestionamos. Porque el último Freud entiende muy bien la perversión. Ya voy a decir a eso. Pero hay una versión inicial que es la que tiene mayor prensa. Esta versión es la de 3 ensayos de teoría sexual.
Es lo que todo el tiempo se suele decir desde Freud como teorización sobre la perversión. Y es la primera versión con la que empieza Freud. O sea, los inicios de un proceso de pensar la perversión. Y cuando vamos a la segunda y la tercera, empezamos a ver que Freud marcó mucho mejor la cancha de lo que aparece en la primera versión. Igual no sería tan preocupante con Freud, porque vio cómo Freud es leído, releído, cuestionado, y sin embargo, Freud banca ahí los embates. El problema aparece con Lacan. Con Lacan también hay por lo menos 3 versiones, como mínimo. Estos son recortes que hice yo. Por lo menos 3 versiones sobre perversión. Y sí, la mayoría de los analistas se quedan con la primera, que es la que está sostenida del seminario 4, porque es la que se enseña en las facultades, porque es la que se suele leer con mayor facilidad, porque es la, entre comillas, ahora vamos a ver, es la que pega mejor con lo sexual. Y entonces suele haber un montón de definiciones ancladas a Lacan, sostenidas en la primera versión de perversión. Pero Lacan no se detuvo ahí. Avanza con otra versión, y que también es leída, pero sobre todo con una tercera versión muy poco leída por los analistas. Les puedo asegurar, vayan a analistas que hablen de perversión y díganme, por favor, quién nombra una fuente luego del seminario 20 para decir perversión. Van a ver que ninguno, casi ningún analista, cuando habla de perversión, cita un seminario de Lacan posterior al 20. Todas las citas son del seminario 16 para abajo. Seminario 16, Kant con Sade, seminario 10, seminario 4. Por lo general manejan ese tándem. Y siempre algún autor ajeno a un lector que hace algún autor que hace una interpretación. ¿Se entiende? Entonces no se preguntan por qué no se avanza el seminario 16, se quedan en la segunda versión. La tercera versión no es casi nombrada por nadie. Y Lacan es muy claro a partir del seminario 22 en la definición de una nueva versión para la perversión. Lo vamos a trabajar. Voy rápidamente a estas 3 de Freud y 3 de Lacan. Podría haber más. Yo hice este recorte. La primera versión de Freud se acuña en el seminario 5, perdón, en el texto 1905, 3 ensayos de teoría sexual, y la podemos más o menos situar con esta fórmula. La perversión como la puesta en acto positivo de la fantasía neurótica. Si quiere está la famosa frase de Freud, ¿no? La perversión es el positivo de la neurosis, o la neurosis es el negativo de la perversión. ¿Sí? Es esta frase de Freud que está en 3 ensayos y que, bueno, es una frase muy interesante para situar alguna cuestión de la perversión. Pero rápidamente acá nos encontramos con un problema. Acá Freud no está pudiendo plantear una cuestión estructural para la perversión porque apela a esta imagen, ¿no? Que es una imagen del campo de la fotografía. Saben que la fotografía es siempre inicialmente negativo. Si el rollo, ahora estamos en la era digital, pero Freud hablaba de la fotografía digital, hablaba de la fotografía como rollo, el rollo es el negativo. La impresión en papel, ese es el positivo. ¿Se entiende? El rollo es un negativo, saco fotos, cuando lo imprimo, la vuelvo positivo. Cuando Freud juega esta imagen, de hecho Freud lo dice algunos años después en Notas sobre el inconsciente. Entonces sobre el inconsciente Freud dice, bueno, que siempre se trata del negativo, que es desde el orden de la neurosis. ¿Qué está diciendo Freud? La neurosis es lo inicial. Y la perversión sería una desviación de la neurosis, o sea, un límite no logró funcionar ahí, y entonces la neurosis deviene perversión. La famosa frase, la neurosis es el negativo, la perversión, está diciendo eso. La perversión es un exceso que no pudo ser frenado del campo neurótico. Una habilitación no es una buena definición estructural. Por eso valen tantas críticas que se le han hecho a Freud. Pero Freud se quedó ahí. A la altura de 1918-19, pero puede pensar desde un poco antes, 1914, empieza a construir otra versión de la perversión, pero queda situada claramente en el texto de Pegan un niño. El texto Pegan un niño se llama Sobre la génesis de la perversión.
¿no? Bueno, es un texto clave para leer perversión. ¿Qué es lo que dice ahí? La perversión, como ahí sí ya fue instantáneo más estructurales, es el fracaso de la función fantasmática de pegar un niño. Freud va a decir ahí que el fantasma pegar un niño divide aguas. Si se instala de pegan o te pegan porque te ama, entonces la neurosis. Si no se puede instalar la lógica del amor ahí, y entonces el padre pega, pero ya no hay amor que lo que construya una versión de eso, entonces la perversión. O sea, la perversión es pegar a un niño. La neurosis es, te pega porque te ama. Y el amor queda adherido a un goce o una pulsión que ahí Freud empieza a leer en términos masoquistas. O sea, la subjetividad neurótica resuelve su masoquismo por amor. Y está la lógica del amor al padre. La subjetividad perversa no puede instalar el amor y entonces la posición masoquista lo pone en el ejercicio del interponte entre el masoquismo o el sadismo. Alguno queda de este lado, alguno queda del otro lado. Es una versión mucho más interesante, ya más estructural, pero Freud avanza hacia el final, a partir de 1920, con la pulsión de muerte, pero sobre todo en estos textos de 1925, que se llama Neurosis y Psicosis, donde también va a trabajar la perversión, va a decir que el problema de la perversión es una desmezcla pulsional distinta de la neurosis. O sea, la neurosis tiene una mezcla pulsional. Un poco de Eros, un poco de Tánatos. El Tánatos regula el Eros regula el exceso tanático. Estamos hasta ahí. El Eros dice, che, no tanto Tánatos, el Tánatos dice, che, no tanto Eros. Y esa regulación es la neurosis. Es una mezcla pulsional. Cuando se desmezcla, o para un lado o para el otro, tenemos o una perversión o la otra. Si estructuralmente lo que se instala es una pulsión sexual sin límite, perversión sexual. Y entonces no hay tánatos, hay solo pulsión de vida. Si lo que se instala es puro tánatos y escaso eros, entonces la otra perversión. Es una desmezcla que lo que está haciendo es desmintiendo la castración. O sea, no colocando la castración como regulador. Esto lo vamos a trabajar en el curso. Sigo con la capa rápidamente, porque todavía quiero pasar un concepto más antes de cerrar la charla. Insisto, esto lo vamos a trabajar. Incluso va a haber clases escritas también para sumar. En Lacan hay una primera versión, a la altura del seminario 4. Quienes me conocen ya me habrán escuchado decir, porque lo he dicho muchas veces, de lo peor de Lacan, el seminario 4. Un seminario totalmente machista, patriarcal, ¿cómo se dice cuando estás enojado? Vas contra la homosexualidad, bueno, fue la palabra. Cuestiona homofóbico. Homofóbico. Ahí está, gracias. Homofóbico. Gracias, ahí salió homofóbico por todos lados. Homofóbico. El seminario 4 es totalmente machista, patriarcal y homofóbico. Llega a decir Lacan que Dora es histeria y que la joven homosexual es perversión. ¿Por qué lo dice? Porque Freud nunca dijo que la joven homosexual es perversión. De hecho, Freud dice que la joven sexual era una feminista de la época. ¿Por qué lo dice? Porque es homosexual. Homofóbico, Lacan homofóbico en el seminario 4. Y después dice, Hans neurótico fóbico, Leonardo da Vinci, perverso. Freud nunca dijo que Leonardo era perverso, Freud dijo que era del orden de la genialidad, ¿no? ¿Por qué Lacan dice que Leonardo del seminario 4 lo dice es perverso? Porque es homosexual. De vuelta, un Lacan homofóbico, machista, patriarcal y homofóbico, el seminario 4. Dice igual cosas lindas el seminario 4, pero la verdad que no es el mejor seminario de Lacan. Empecemos a ser honestos en psicoanálisis. Cuando leemos algunas cosas de Lacan, podemos decir, che, Jacques, esta no te la banco. Se puede, no hace falta ser religioso y estar enamorados de Lacan o adorarlo cual si fuera un dios. Se puede decir esto no. En el seminario 4, Lacan construye una fórmula sobre la perversión
que es más o menos así. El perverso se identifica al falo materno para sostener la desmentida de la castración. Entonces el perverso, dice Lacan del escenario 4, desmiente la castración y sostiene el falo materno y se identifica ahí. Y ahí Lacan ubica como paradigma de perversión al fetichismo. Que entre comillas, el fetichismo es una de las figuras de perversión de la década del 60-70 que ya está claramente cuestionada como perversión. La perversión no está en el fetichista. Tráigame un paciente que acumula zapatos en términos fetichistas y les voy a poder ubicar ahí que es del orden de una fijación del fantasma. La perversión se juega en otro lugar, en las figuras sádicas, en las figuras pedófilas, en las figuras del violador. La perversión está en otro lugar, no justamente en el fetichista. Pero en esa época, década del 60, el fetichista era considerado perverso y Lacan lo pone como paradigma de perversión, porque se identifica el falo materno para desmentir la castración. Por suerte no es la única fórmula de Lacan, aunque es una de las fórmulas más sostenidas por los analistas, porque es la que se enseña en la facultad, a la altura, a partir del seminario 10, y con el texto Kant con Sade, pero sobre todo del seminario 16, Lacan construye otra fórmula. El perverso es el instrumento del goce del otro. Es el agente, instrumento del goce del otro. Y ahí, ahora voy a terminar la fórmula. Y ahí es importante entender que agente no es sujeto. El perverso es agente, el neurótico es sujeto. Y no hay que confundir objeto con instrumento. El neurótico se identifica el objeto del fantasma, el perverso sostiene el instrumento en su fantasmagoría. O sea, con esto que estoy tratando de decir, agente para perversión, sujeto para neurosis, instrumento para perversión, objeto para neurosis. No es cierto lo que dice Mazzuca, porque Lacan nunca lo dice, que el perverso se vuelve objeto A, instrumento del goce del otro. Porque si hay objeto A, hay neurosis. El objeto A es el objeto de la castración. O sea, hay neurosis. El perverso esquiva el objeto A. Lo desmiente todo el tiempo, porque desmiente la castración y entonces ahí viene la segunda frase, la segunda parte de la fórmula, que restaura el objeto A al campo del otro. O sea, el perverso devuelve el objeto A al campo del otro para completarlo. Porque el objeto A es una extracción de goce del campo del otro. Por eso es neurótico. Recuerden, seminario 11, alienación, separación, lo que queda como resultado de la separación es el objeto A, o sea, la neurosis. En la perversión no hay objeto A, salvo un objeto A que trata de completar el campo del otro. Lacan, en el seminario 16, lo va a llamar fetiche negro, para dar cuenta de un fetiche que no pasa por la castración, a diferencia del fetiche que sería un objeto del campo de la neurosis. Todos tenemos algún fetiche que desmiente la castración, pero del campo neurótico, acá en términos de estructura, va a haber algo del orden del fetiche, que la cama llama el fetiche negro, que va a ser lo que instala esta lógica del perverso como instrumento. Lo vamos a trabajar en el curso. Por suerte no se queda ahí, Lacan hace una mejor fórmula, pero es la última, llega a la última versión a partir del seminario 20, pero sobre todo con el seminario 22, el perverso es una perversión, ven cómo está escrito, parreversión o versión del parre, que intenta la realización sexual que debiera no haber. Que es un poco lo que vengo diciendo desde el principio de la charla. Y ahí construye el nudo Borromeo, donde va a ubicar el anudamiento neurótico a partir del cuarto elemento, el sentón o la nominación simbólica, diferente del anudamiento también Borromeo, donde el padre o la versión del padre funciona en términos imaginarios. Esto igual lo vamos a trabajar. Si alguien no se nota el curso e igual quiere preguntarlo, está todo bien. Me manda mail y charlamos, no, porque por ahí dejo abierto algo que voy a trabajar en el curso, pero que igual quieran preguntarlo. ¿Sí? Vamos a otra imagen que quería compartir, que la vamos a trabajar en el...
también en el curso, disculpe que me volví reiterativo, porque en realidad en el curso voy hacia el último Lacan. No sé si ahí ya está la imagen, es las fórmulas de la sexuación para la perversión. La fórmula de sexuación escribe la posición neurótica. Quienes hicieron conmigo el curso anterior, lo hemos trabajado. Las fórmulas es el lado no todo para la posición neurótica. Voy a apelo a la flecha, acá también la flecha. Este es el lado tal cual de, bueno, hay una flecha de más, pero es el lado tal cual de el primer lado de la fórmula de sexuación. Acá fuera del gráfico quedó el lado femenino, el lado no todo. Los que hicieron conmigo el curso anterior era el lado no todo, los que leen a Lacan, es lo que Lacan dice, el lado que se dice mujer, el lado femenino, el lado no todo. ¿Sí? Pero queda fuera de estructura. La perversión escribe, esto es algo de mi autoría, pero voy a fundamentar, la perversión escribe un intermedio en las fórmulas que excluye, deja fuera este otro lado, que era el lado de la castración, por desmentida justamente lo deja fuera, y entonces escribe un lugar que extiende al falo, esto sería la perversión sexual, extiende al falo al universal. Es lo que dice acá al costado. Desmentida, el noto y la castración de las fórmulas quedan fuera de las fórmulas. No puedo ver la imagen porque me aparecen las pantallitas. A ver si lo puedo ver. Bueno, no puedo ver lo que dice acá. Perdón, porque me aparecen las pantallitas del Zoom. Pero, a ver, la desmentida de la castración. Justamente deja fuera de la estructura, no es que está fuera del esquema, está fuera de la estructura subjetiva. Todo lo que tiene que ver con la castración, el no todo, las fórmulas de la castración, pero también la castración como matema, también el objeto A, también el otro barrado queda fuera y instaura esto que figura como segundo punto, una delegación a todos del goce fálico, o sea, todos tienen derecho al goce fálico como se les antoje, ¿no? Excepto el goce fálico está de este lado, y entonces ahí aparecen las flechitas. El sujeto, que está acá abajo, ¿ven? El sujeto se dirige todo hacia el falo, en tanto universal, no tiene límite a su goce fálico, o sea, ese sujeto solo busca goce fálico sin límite, y además, lo que sería la mujer barrada no queda barrada, hay lugar de la mujer solo quiere falo. ¿Se acuerda del sketch de Capusotto? Ese sketch tan gracioso que alguien empieza a decir, la mujer quiere hija, dice, ¿no? Y se tapa un poco la boca para no decir pija, ¿no? Y se empieza a juntar gente alrededor, y todos empiezan a decir pija, pija. Y hay un sketch que está el tipo mirando a una moza, y entonces el tipo dice, esta tiene pija, pija, y todos se empiezan a juntar. Una escena totalmente machista, pero perversa. Supone que solo quiere eso, lo que él también quiere. Y entonces hay relación sexual, porque el sujeto y el otro se encuentran en ese falo sin control o sin castración. Disculpen que fui tan esquemático con estos temas, evidentemente son temas para trabajar en un curso. Por eso estoy planteando el curso. O sea, esta charla es para invitarlos al curso. Estoy planteando el curso porque hay una serie de temas que voy a trabajar a partir del último Lacan. Y pido muchas disculpas porque no voy a llegar con las preguntas. Pero la mayoría tiene mi teléfono o tiene mi mail. El mail es dariogruel@hotmail.com.ar y escribo rápidamente el teléfono a ver si llegan a verlo. Me pueden mandar las preguntas que quieran por mensaje o por mail, los que no se van a anotar del curso. Y las voy a responder. Y las que no respondí hoy las voy a responder. Y los que se anotan del curso, va a ser una apuesta fuerte. 4 clases, trabajaremos. Versiones de Freud, versiones de Lacan, sobre todo haciendo énfasis en el último Lacan. Esto de la forma de sexuación y el nudo borromeo para la perversión. Se nos acaba el tiempo, en menos de un minuto se termina. Muchísimas gracias por esta charla. Realmente un placer charlar con todos sobre un tema tan, a mi gusto,
está todavía poco trabajado en psicoanálisis, ¿no? ¿Qué sería esto de la perversión?